Bueno, vamos a ver en este video, vamos a comenzar a estudiar el fenómeno de inducción electromagnética. Bueno, para comenzar a describir este fenómeno, relatemos un experimento de laboratorio que se puede hacer fácilmente y que es el siguiente. Supongamos que tenemos una bobina, un solenoide de una cierta cantidad de espiras, núcleo de aire, como se ve en el dibujo, y que está conectado a un medidor de corriente, un galvanómetro. Y entonces el experimento que podemos hacer es ver qué influencia ejerce un imán cuando yo estoy moviendo este imán, dirigiéndolo hacia la bobina o alejándolo de ella. Yo voy a ver que si el imán está quieto, el galvanómetro no va a acusar circulación de corriente. Ahora, basta que yo acerque el imán o lo aleje de la bobina para que este galvanómetro detecte una cierta intensidad de corriente. Es más, si el equipo lo permite y el experimento fuera lo suficientemente, digamos, delicado, sensible, yo podría notar que el sentido de la corriente cambia según el imán se esté acercando a la bobina o se esté alejando de ella. Este experimento lo puedo repetir cambiando el imán por un electroimán. Un electroimán es un sistema que produce un campo magnético debido a la circulación de corriente que produce en otro bobinado. Entonces, acá tenemos un bobinado más chico que puede penetrar en el núcleo del bobinado principal y que está conectado a una fuente, por lo tanto hace circular corriente. Esa corriente va a generar en el solenoide pequeño un campo magnético y vamos a hacer el mismo experimento. Vamos a acercar, vamos a mover es el electroimán y vamos a ver que en el segundo bobinado, es decir, en el bobinado grande, en el solenoide grande, hay una circulación de corriente. Otra vez, si acerco el imán, la circulación de corriente será en un sentido, si estoy alejando el imán, la circulación de corriente será en sentido contrario. La tercera parte de este experimento podría ser esta: introducir el imán pequeño en el núcleo, perdón, introducir el bobinado pequeño en el núcleo del bobinado grande, dejarlo quieto, pero producir una variación de corriente en el electroimán, en el bobinado pequeño, a través de una llave. Y entonces nos podemos dar cuenta de que si yo genero una variación de corriente cerrando y abriendo la llave intermitentemente, también va a manifestar el galvanómetro conectado al solenoide grande una circulación de corriente. Entonces, toda esta batería de experimentos se puede detallar aquí, en todo esto que está acá, está detallado toda esta serie de experimentos, pero lo que podemos dejar en claro es lo siguiente: cada vez que hay una variación de campo magnético en las inmediaciones de un circuito cerrado, como podría ser el solenoide grande del experimento anterior, se manifiesta una circulación de corriente. Esto lo cuantificó Faraday en la ley que lleva su nombre y que vamos a enunciar ahora. Antes que nada, repasemos algún concepto que ya lo teníamos de campo eléctrico. Incluso cuando comenzamos a ver campo magnético también lo habíamos mencionado, que es el concepto de flujo. Habíamos dicho que la magnitud flujo es una magnitud adecuada para describir campos vectoriales. El campo magnético es un campo vectorial y la podemos utilizar, nos presta utilidad. Entonces, recordar que el flujo, en este caso, como dice la expresión, a valor diferencial, que está atravesando una superficie de valor diferencial, cuya área es diferencial de A, queda dado por el producto escalar del campo magnético que está atravesando dicha superficie por el vector área, que ya habíamos definido convenientemente y que sigue siendo exactamente lo mismo que habíamos visto en campo eléctrico. Esta magnitud flujo da cuenta de la cantidad de campo vectorial, en este caso de campo magnético, que está atravesando dicha superficie. Bien, esto es un escalar, por lo tanto, ese escalar va a estar dado por el producto del módulo del campo magnético, el módulo del diferencial de área y el coseno del ángulo
que están formando el vector campo magnético con el vector área. Muy bien. Recordar de paso, como también se puede leer de la fórmula fácilmente, que si el ángulo que están formando el vector campo magnético y el vector área fuera cero, el flujo concatenado, es decir, el flujo que atraviesa esa superficie, es máximo. Si llega a ser 90 es 0, y si tiene un ángulo intermedio entre 0 y 90 tendrá un valor, digamos, intermedio. Muy bien, extender el valor, encontrar el flujo total que atraviesa una superficie de dimensiones macroscópicas, implica hacer la integral de este producto escalar. Y entonces ahí lo tenemos. En el caso de que el campo sea uniforme, como obviamente sucede en varios casos, hace que directamente quede dado por esta expresión. Esto es el flujo magnético. Lo que la ley de Faraday va a decir, o va a dar cuenta, es lo siguiente. Toda vez que en una región del espacio se produzca una variación de flujo magnético, va a aparecer en cualquier circuito que esté en las inmediaciones, influido, perturbado por esta variación, una FEM. Y si el circuito es cerrado, esta FEM, que vamos a llamar FEM inducida, va a producir una circulación, va a permitir una circulación de corriente. Eso es, digamos, cualitativamente lo que expresa la ley de Faraday. Pero además hay que agregar, o la expresión matemática viene acompañada por un signo negativo. Esto se debe a Lenz. En realidad esta ley se denomina ley de Lenz-Faraday en otros textos. Bueno, ese signo negativo está dando cuenta a que la polaridad o el accionar de la FEN, el efecto que produce esa FEN inducida, siempre es opuesto a la variación de flujo magnético que la está ocasionando. Es decir, la FEN inducida siempre actúa en contra de la variación de flujo magnético, que es la que está causando que ella aparezca en el circuito. Bueno, muy bien. Acá tenemos un ejemplo sencillo de un campo magnético generado por este dispositivo, el cual puede variar con esta tasa de variación, 0,02 Tesla por segundo. En el seno de este campo magnético variable colocamos una espira, y va a ser una espira cerrada porque la cerramos a través de un galvanómetro que va a dar cuenta de la circulación de corriente a través de ella. Y dice el problema que la resistencia interna de este galvanómetro, bueno, en realidad la resistencia total del alambre más la del galvanómetro es de 5 ohms. Entonces lo que nos pide es calcular la FEN inducida que se va a producir en la espira y la corriente que va a circular a través de ella. Bueno, el cálculo es muy sencillo. Lenz me dice que para encontrar la FEN inducida tengo que calcular la variación de flujo magnético. En este caso, la variación de flujo magnético se produce solamente por la variación de campo magnético. El área es constante, sale fuera de la derivada, me queda esta expresión, tengo las cantidades, y entonces, en definitiva, lo que tengo acá es que la variación de flujo magnético en el tiempo es de, va a producir una FEM de 0,24 milivoltios. Si el circuito de la espira es cerrado, es decir, permite una circulación de corriente, como es este el caso, la FEM dividido la resistencia me da la corriente que circula y que es captada, medida por este galvanómetro, que en este caso tiene un valor de 0,048 miliamperes. Muy bien, hasta acá es la aplicación de Faraday. ¿Cómo hay que entender el signo negativo? El signo negativo, en este caso particular, hay que entenderlo de la siguiente forma. Recordar que la FEN inducida siempre se va a oponer a la variación de flujo. En este caso, la variación de flujo está dada por la variación de campo magnético solamente, el área no cambia. Entonces, la FEN inducida va a producir en la espira una circulación de corriente de manera tal que genere un campo magnético que se oponga al aumento del campo magnético externo. Digo aumento porque hay que notar que la derivada de B respecto de T, que me está dando el problema, es más 0,02
Tesla por segundo. Esto quiere decir que el campo magnético está variando en el tiempo, pero además está aumentando en el tiempo, a una tasa de 0,02 Tesla por cada segundo que transcurre. Pues bien, la corriente que va a circular por esta espira lo va a hacer de manera tal de generar un campo magnético alrededor de la espira que se oponga al aumento del campo magnético producido por este imán. Esa es la forma de entender o de interpretar el signo negativo que viene dado por la ley de Nernst. Y es lo que está, digamos, sistematizado, contado a través, digamos, en todo este texto. Acá hay una serie de imágenes. A mí en particular estas imágenes no me gustan porque acá está hablando del sentido de la FEM. Y hay una gráfica aquí donde sugiere que la FEM circula. Bueno, la FEM no circula. La FEM es una diferencia de potencial. Es una diferencia de energía por unidad de carga que hay entre dos puntos de un campo, en este caso, de un sistema que se produce en un sistema cerrado y que produce, como consecuencia de la aparición de esa FEM de características inducidas, una circulación de corriente. De todas maneras, lo que está queriendo sugerir el libro es que justamente es eso. La FEM siempre se va a oponer a lo que esté generando la variación de flujo que está a su vez produciendo la inducción de esa FEM. Entonces, por ejemplo, en el caso A que tenemos un campo magnético que atraviesa el área de una espira con un determinado ángulo, una orientación relativa, pero el campo magnético está aumentando. Entonces, si el campo magnético está aumentando, la circulación de corriente, es decir, la FEM inducida y la circulación de corriente que va a producir esta FEM en esa espira, va a ser tal que en esa espira, esa corriente genere un campo magnético que se oponga al aumento del campo magnético externo o que está pasando por la espira. Fíjense ustedes que si el campo en lugar de aumentar decrece, la circulación de corriente es en sentido contrario. Si uno aplica la regla de la mano derecha, se va a dar cuenta y observa el campo magnético generado por la espira, se va a dar cuenta que el campo magnético que genera la corriente que circula por la espira refuerza el campo magnético externo tratando de que no disminuya. De esa manera, digamos, se aplica la ley de Faraday. Hay que tener en cuenta, y esto lo vamos a ver más adelante, de que lo que la ley de Faraday me dice que induce la FEM es la variación de flujo. Y la variación de flujo puede darse o bien por variación de campo magnético, o bien por variación del área, o bien por la variación de la orientación relativa entre el campo magnético y el área, es decir, la variación del ángulo phi. La diversidad de variación de flujo magnético lo vamos a ver en varios dispositivos a lo largo de este tema. Un comentario respecto de el dispositivo que está siendo influenciado por la variación de flujo. ¿Qué pasa si en lugar de una espira yo tengo n espiras, como en el caso de un solenoide? Bueno, automáticamente la FEM inducida en cada una de las espiras va a sumar y va a aportar a una FEM total. Por lo tanto, si en lugar de un solenoide con una espira tengo n espiras, la FEM inducida queda automáticamente multiplicada por n. Ahí ya estamos viendo una conveniencia si estamos buscando un sistema que aproveche este método para obtener FEM inducidas o para generar FEM inducidas. Bueno, veamos otro ejemplo. Acá tenemos un campo magnético generado por un imán o por un sistema cualquiera, el cual produce o puede producir una variación de campo magnético a esta tasa, 0,2 Tesla por segundo. Tenemos una espira con 500 vueltas, tenemos un bobinado con 500 espiras, 500 vueltas de alambre, un determinado radio, porque es un solenoide circular, de sección circular, y una orientación relativa de 60 grados entre el vector campo magnético y el vector área. Bueno, nada, es simplemente la aplicación directa de la fórmula, muy similar al ejemplo anterior, solo que ahora tenemos que considerar la orientación relativa
a través del coseno de phi, y entonces ver que el voltaje que se induce sobre este bobinado, sobre este solenoide, queda multiplicado automáticamente por la cantidad de vueltas del espíritu. Muy bien, perfecto. Bueno, una aplicación muy interesante, muy útil, muy utilizada en la tecnología, es justamente lo que da el fundamento a el alternador. Es decir, a un dispositivo que va a generar tensión alterna o alternador. La idea es sacada justamente de este principio. Acá tenemos una espira, en realidad sabemos que podría ser un bobinado, pero para fijar idea tenemos una espira que gira en el seno de un campo magnético constante. Una vez construido el dispositivo, el área de la espira tampoco va a ser modificada, pero acá lo que estamos aprovechando es la variación de flujo que produce la rotación de la espira como consecuencia de la variación del ángulo que están formando el vector campo magnético y el vector área. Es decir, lo que está cambiando acá, la magnitud que está cambiando y que está haciendo que se produzca una variación de flujo magnético a través de la espira es la orientación, el ángulo, la orientación relativa entre B y A. Y acá tenemos una secuencia de la orientación relativa, de cómo cambia la orientación del área y del campo magnético a medida que la espira va rotando alrededor de este eje con una cierta frecuencia angular omega. Eso hace que, otra vez, se produzca una variación de flujo a través de la espira. Esa variación de flujo lo que va a ocasionar es una FEM inducida. Y aparece entonces entre los terminales de esta espira, entre el punto A y el punto B, una FEM de características inducidas, dada por la ley de Faraday. Entonces, suponiendo, es decir, tenemos que ver tenemos que calcular el flujo está dado por esta expresión, el ángulo está dependiendo del giro, la velocidad de giro en el tiempo de esta espira, eso queda cuantificado a través de omega t, frecuencia angular por el tiempo, reemplazo en el flujo, hago la derivada, y lo que me está diciendo esta formulita es que la FEM que se va a inducir en esta espira, que va a aparecer entre el punto A y el punto B como consecuencia de los fenómenos de inducción, va a tener una ley de variación senoidal. Entonces, si el flujo magnético tiene una variación cosenoidal, acá lo vemos, la FEM inducida va a tener una variación senoidal. Entonces, entre estos extremos va a haber una FEM que va variando con una ley seno. Si yo conecto aquí, cierro el circuito a través de un instrumento de medida, a través de un aparato, esto va a recibir una FEM cuya variación en el tiempo va a ser como la que está indicada aquí por la curva celeste. Y esto es un dispositivo que genera corriente alterna. Bien, acá tenemos características constructivas, ya las vamos a estudiar con más detalle. Bien, esto, digamos, es un análisis que se hace de la corriente alterna, pero como nosotros vamos a ver un capítulo especial de corriente alterna, yo voy a posponer esta descripción para más adelante. Bien, una aplicación interesante, no tiene una aplicación práctica, no es tecnológicamente viable, pero interesante para entender el estudio de estos fenómenos de inducción, es lo que se llama el generador del conductor deslizante o generador por deslizamiento. La idea es muy sencilla. Yo tengo un campo magnético constante, como se ve acá en el dibujo, cuyo sentido es entrante al plano de la pantalla, y tengo una espira en forma de U sobre la cual puede deslizar una barra que hace contacto con las dos piernas, digamos, de esta U, como se ve acá en el dibujo. Esta barrita que está acá
se puede desplazar haciendo contacto con esta U hacia la derecha, en el caso del dibujo, con una velocidad v constante. Entonces, a medida que este conductor se desliza hacia la derecha con una velocidad v, en un determinado tiempo diferencial de t recorre una distancia, digamos diferencial de L, donde va a ser igual al producto de v por diferencial de t, asumiendo que esta velocidad es constante. Ahora bien, en este tiempo diferencial de t, como el área de la espira que ha quedado demarcada acá por este tramo de la U más este conductor deslizante ha cambiado, en este caso el área está aumentando de valor, en un tiempo diferencial de t, eso produce una variación de flujo a través de la espira. El flujo está aumentando porque el área está aumentando. Muy bien, entonces, otra vez, el flujo va a ser el producto escalar entre b por a, y entonces esto va a ser igual al módulo de b por el módulo de a por el coseno de phi. Pero resulta que en este caso particular, de este flujo, lo que está haciendo variar el flujo es el cambio del área de la espira efectiva, a través del cual está pasando el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico es constante, sale fuera de la derivada, me queda la derivada del área respecto del tiempo, el área va a ser, mejor dicho, el cambio de área aquí va a ser igual, bueno, lo podríamos escribir, el área que va a ser igual a L, que es la distancia de separación de las dos piernas de la U, por lo que está aumentando el área en un tiempo diferencial de t. Y el área está aumentando en un valor v por diferencial de t por L. De todas estas magnitudes, lo que cambia es el tiempo, que queda la derivada del tiempo, se simplifica, y entonces me dice que la FEN inducida, que va a aparecer en los extremos de ese conductor y que va a producir una circulación de corriente en este sentido, va a tener esta expresión. Va a depender de la distancia L del conductor que se desliza dentro de ese campo magnético, va a depender del valor de la intensidad del campo magnético y además va a depender de la velocidad de deslizamiento del conductor. Mientras mayor sea esa velocidad, mayor va a ser el cambio de área, mayor cambio de área, mayor variación de flujo y entonces va a haber una mayor FEN inducida. Otra vez aparece el signo negativo recordándome de que la polaridad de la FEN inducida va a producir una circulación de corriente de manera tal que se va a oponer a que el área aumente, porque ahora lo que está produciendo la variación de flujo es un aumento del área. Y eso se ve claramente acá. Fíjense ustedes, la corriente circula desde la parte baja hasta la parte alta de este conductor. Esta corriente va a interactuar con el campo magnético externo. Recuerden ustedes que un conductor que transporta corriente y está metido en un campo magnético sufre la acción, sufre la interacción con ese campo magnético y aparece sobre él una fuerza. Bueno, aplicando la regla de la mano derecha, tenemos campo magnético hacia adentro, corriente va hacia arriba, el pulgar me está indicando la dirección y el sentido de la fuerza que está actuando sobre el conductor deslizante. Esta fuerza va a tener sentido hacia la izquierda, oponiéndose al sentido de desplazamiento del conductor, es decir, tratándolo de frenar. Acá vemos claramente actuando la ley de Lenz, siempre oponiéndose a lo que está causando la variación de flujo, que es, en definitiva, lo que causa la FEN inducida, que aparezca la FEN inducida. Muy bien, perfecto. Bueno, acá un análisis desde el punto de vista energético, calcular el trabajo y la potencia que se produce en este conductor, en este generador de conductor deslizante. En principio hay una potencia disipada debido a la resistencia que ofrece el alambre, y esta potencia disipada va a estar dada por el I cuadrado por R, donde R es la resistencia de este alambre. En realidad por la resistencia de todo el alambre, de todo el circuito, es decir, de todo este circuito, ¿verdad? Bien. Como la corriente la podemos encontrar
a través de la Fe inducida dividido la resistencia, es decir, aplicando la ley de Ohm, y como la fuerza magnética que está apareciendo sobre el conductor, como habíamos hablado recién, tiene esta expresión de acá, entonces concluimos que, por análisis de esta figura, la potencia aplicada sobre el conductor para producir esa energía es el producto de la fuerza por la velocidad. ¿Sí? Bueno, aplicando las formulitas, uno puede calcular la potencia aplicada, acá abajo, la potencia disipada en el circuito, utilizando las fórmulas que ya habíamos comentado antes. ¿Sí? Bueno, es un análisis bastante sencillo, analizado desde el punto de vista de la potencia y de la energía que se consumen o que se entregan en el circuito. ¿Sí? Muy bien. Fíjense ustedes que la potencia aplicada es así porque la fuerza F que está actuando sobre el conductor la está aplicando el campo magnético externo, debido a su interacción con la corriente que pasa por el conductor. Entonces, esto es la potencia, es decir, la energía por unidad de tiempo que entrega el campo magnético para que el circuito funcione, para que la corriente circule, por decirlo de alguna manera. Y el circuito está consumiendo energía, es decir, trabajo, energía por unidad de tiempo a este ritmo, debido a que la corriente que pasa por él tiene que vencer la resistencia del alambre que compone ese circuito. Entonces ahí tenemos las dos cantidades. Una cosa interesante es que estas dos expresiones son exactamente la misma. Toda la energía entregada por el campo magnético externo para producir esa FEN es consumida por el circuito en la circulación de corrientes para, en la resistencia que encuentra la corriente para poder desplazarse a través de él. Muy perfecto. Bien, vamos a... Bueno, acá hay un análisis de la ley de Lenz. Nosotros ya lo hemos analizado. Así que, digamos, no hay mucho que agregar respecto de esto. Simplemente hacer una lectura, digamos, tranquila y desmenuzando los detalles, pero básicamente es lo que ya hemos comentado. Y entonces, digamos, vamos a dejar acá para empezar a estudiar en el próximo video fuerzas electromotrices generadas por movimiento.